Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a su espacio Precisando. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como de costumbre, un programa sumamente interesante. Vamos a hablar en amplio de lo que ha acontecido en Venezuela a raíz del fallido proceso electoral que se llevó a cabo el pasado domingo. Y en la conversación central hablamos con Haxel Román González, diplomático, politólogo, con quien analizaremos todo lo que ha acontecido en Venezuela a raíz de ese proceso. Todo esto después de la pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros. Miren, nuevamente la República Bolivariana de Venezuela es objeto de disturbios, de protestas y sobre todo de lo que ha acontecido lamentablemente en los últimos 25 años. Un manto de dudas acerca de los procesos electorales. Y esta vez, el pasado domingo, no fue la excepción. Nuevamente, el presidente Nicolás Maduro y su séquito se imponen de una manera rara, de una manera de imposición a la voluntad popular que se expresó en ese país el pasado domingo en las elecciones, donde él competía directamente con Edmundo González y quien encabezaba la coalición de partidos de la oposición que lidera la señora María Corina Machado. Y la verdad es que uno viendo esos procesos y eso que estamos viendo en las pantallas, ese nivel de desorden de las personas, nos indica que el pueblo venezolano está cansado y perdió el poco de paciencia y de esperanza que le quedaba. Y digo esto a raíz del mamotreto que se dio en esos supuestos resultados dados por el Consejo Nacional Electoral, que consistieron en un señor, un títere del gobierno, en coger una hoja y decir que Maduro sacó 51 y que Edmundo González sacó 44. A raíz de ese mamotreto, varios países, dentro de los cuales está la República Dominicana, se pronunciaron con la debida preocupación, diplomacia y elegancia de que el gobierno y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela tenían simple y llanamente para despejar esas dudas que publicar los resultados en las actas emitidas por el voto electrónico. Cosa esto que aparentemente disgustó al presidente Maduro y su actitud fue cesar las relaciones con esas naciones e invitar o votar de su territorio a los diplomáticos que representaban a dichos países allí, dentro de los cuales estaban los diplomáticos dominicanos. Y que yo hago un paréntesis y saludo la decisión del presidente Luis Abinader de exigir el mayor nivel de transparencia para que la voluntad popular se respete en el hermano país de Venezuela. Y que eso nos costó el cese de las relaciones diplomáticas. Gran cosa, si es apelando a la transparencia y a la democracia. Ahora, retomando a Maduro, yo no sé
si Nicolás Maduro se ha dado cuenta que en esta oportunidad la percepción y la realidad se unieron. Y digo que se unieron porque la percepción que uno tenía antes del proceso era que Maduro iba a perder. Y la realidad del proceso fue que Maduro perdió, mucho a poco. Porque esto es muy sencillo. Si él dice que ganó el proceso, que muestren las actas. Porque lo que está haciendo Nicolás Maduro y Diosdado Cabello con esa nación es un crimen de lesa humanidad. Es poniendo por encima de los intereses de su pueblo los intereses de 2 o 3 delincuentes encabezados por Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y el del Consejo Nacional Electoral, que es tan bandido o más que Cabello y Nicolás Maduro. Y que este comentario está tendenciado, claro que está tendenciado, pero está tendenciado no en contra de Maduro, sino a favor de que se respete la libertad de millones y millones de venezolanos que han tenido que salir de su país desterrados económicamente, más los que están en su país. Ustedes saben lo que es un abuso mayúsculo de este dictador, solamente permitir que de 7 u 8 millones, oye esto, Misael, de venezolanos que andan por el mundo, que él se ha encargado de sacarlos, solamente permitió que votaran 69,000. ¿Ustedes saben por qué? Porque a Nicolás Maduro no lo quiere nadie en Venezuela. Porque lo que ha logrado la lideresa política de esa nación, la señora María Corina Machado, es algo sin precedentes, unificando todo el clamor del pueblo venezolano que se expresó el pasado domingo y que este señor no quiso reconocer. Y a los organismos internacionales ya está bueno de hablar, ya está bueno de amagar. Vimos el resultado de la OEA, nada. Estados Unidos que se está cansando, nada. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Y esto ha llegado a un punto que Nicolás Maduro tiene 2 caminos. 2 caminos. O negocia su salida para irse para uno de esos países amigos de él, o se convierte o se sigue convirtiendo en un genocida estilo Daniel Ortega en Nicaragua, y punto. Pero Venezuela no puede continuar en esa angustia. La gente se hartó. La gente ya no aguanta más a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, sus amenazas, sus chantajes. Porque lo que pasa, y es la realidad, es que ellos saben cuál es el destino que le espera al abandonar el poder que han usurpado durante las últimas elecciones. A tal punto el abuso que dejaron varados en Panamá a 6 expresidentes que iban de observadores invitados, como se estila, por la oposición política. Ah, no, pero ellos dejaron entrar a los que ellos invitaron. Y ahí tengo que ser una crítica de manera muy responsable al expresidente Leonel Fernández. Yo puse, Misael, te lo pasé para que lo proyectes, un mensaje en mi cuenta de X, que ahí lo ven, en el cual yo cuestionaba la presencia del expresidente Leonel Fernández allí, a raíz de que
yo no entendía qué hacía Leonel Fernández como observador validando un proceso que a todas luces iba a ser fracasado, como pasó. Y que yo tengo que decir que Leonel ha sido tímido al expresar lo que pasó allí y que él tiene que decir como líder político de un país y hasta de un pedazo del Caribe. Yo no entiendo cómo Leonel Fernández aceptó quedarse en Venezuela a raíz de que a sus ex colegas no le permitieron la entrada. Porque Leonel es un demócrata, hasta donde uno tiene entendido. Un hombre con luces. Pero que lamentablemente, y este mensaje que ustedes ven en la pantalla, me costó muchos insultos, me costó muchas diatribas, pero la verdad que a mí eso no me importa. Porque si algo tengo yo es criterio propio, antes y ahora. Claro, con altura. Con altura y profesionalidad. Y lo cuestioné antes y lo cuestiono el triple ahora. Porque Leonel Fernández sabía que en Venezuela no habían ni hay las condiciones mínimas para usted dar un visto bueno como observador a un proceso electoral como el que se llevó a cabo. Y que tampoco voy a entender cuál es el canchanchanerismo de Leonel Fernández con Ernesto Samper, que sabemos sus limitantes y el por qué fue castigado por el gobierno de los Estados Unidos. Pero eso ya es cosa de Ernesto Samper. En el caso del expresidente Leonel Fernández, es lamentable que siga, desde mi óptica, queriendo justificar un gobierno como el del de Nicolás Maduro totalmente fallido. Y ahí se puso de manifiesto. Venezuela no aguanta un muerto más. Venezuela no aguanta un episodio más de los que hemos visto. Porque lamentablemente es una sociedad inmensamente rica, sumida en las más grandes de las pobrezas, que no es más que la prohibición a ser libres, que la prohibición a expresarse, que no es más que el estar bajo un régimen dictatorial, como lo está con Nicolás Maduro, que no es lo mismo que Chávez. A mí no me quieran comparar, Chávez tenía sus defectos, pero no es lo mismo que Chávez. Incluso lo dicen los mismos venezolanos. De manera que lo que estamos pidiendo es que la sociedad venezolana, o que a la sociedad venezolana se le permita vivir en libertad, se le permita que le cuenten esos votos acta por acta, mesa por mesa, y usted verá, como dice María Corina Machado y Edmundo González, que la pela fue mucho a poco en contra de Maduro. Todo esto, como dijo el presidente Boric de Chile, todo esto en perjuicio de los miles y miles de venezolanos que hay en la República Dominicana. Lo que claramente deja ver que a Nicolás Maduro lo único que le interesa es mantenerse en el poder. Que a Diosdado Cabello lo único que le interesa es mantenerse en el poder para no caer preso por narcotraficante. Y que esa cúpula corrupta del partido de Maduro
lo único que pretende es continuar perpetuándose en las esferas del poder de Venezuela para terminar de saquear esa hermana nación. De manera que ojalá ya la comunidad internacional dé pasos reales a la libertad del vecino o amigo país de Venezuela. Señores, no se vayan, que cuando regresemos tendremos nuestra conversación central de este domingo en Precisando. Ya volvemos. Como habíamos anunciado, nos acompaña el diplomático, politólogo, internacionalista Haxel Román González, a quien damos las buenas noches este domingo en Precisando. Haxel, bienvenido. Muchísimas gracias. La verdad que hubiese querido que el contexto de nuestro intercambio el día de hoy fuese celebrando cosas positivas como las que ejemplifica República Dominicana en el resto de la región, pero estamos en un momento convulso. Bueno, vamos a empezar, y yo creo que más que empezar, ese es el tema central de cada conversación contigo y con personas como tú, especializadas en el área. Venezuela. Claro. Hazme una fotografía de Venezuela los últimos 25 años en torno a los procesos que se han llevado, su relación con el exterior y demás. Sí, para hablar de la Venezuela de los últimos 25 años, que ha sido encabezada por el chavismo, obviamente Hugo Chávez Frías y después entonces Nicolás Maduro, es preciso entender su economía. Tú que eres un gran conocedor en ese orden, pero quizá para la audiencia vale la pena compartir lo siguiente. En los años 70, fruto de la inestabilidad en Medio Oriente, buena parte de los principales productores de petróleo, en busca de presionar a Estados Unidos, decidieron bajar su output. Entonces, en ese orden, tuvo que Occidente buscar otros mercados y ahí Venezuela, que tenía una gran reserva, comenzó a recibir gigantesca inversión. Eso significó un crecimiento espectacular, que fue cuando se ironizaba de que era una Venezuela saudita, que ellos cuando viajaban al exterior, eso era, está barato, dame dos y demás, pero no acompañaron ese crecimiento espectacular de la factura petrolera con reformas que permitieran hacerlo sostenible. Ya después bajan los precios en los años 80 y tenían un gasto que no podía ser solventado con la producción. Eso obliga al gobierno segundo de Carlos Andrés Pérez a llevar a cabo recortes que fueron mal recibidos por un pueblo acostumbrado a ese nivel de gasto. Entonces, estallido, 2 intentos de golpe, destitución, colapso de los partidos políticos, indulto del líder golpista, victoria del líder golpista y llega al poder Hugo Chávez Frías. Ok, pero a raíz de ese recuento que haces, ¿qué pasó, Haxel, con la clase política tradicional de Venezuela? Porque si bien es cierto que estamos viendo a un chavismo gobernante, es porque hubo algo que los llevó al poder, más que un golpe de Estado. Claro. La sociedad se cansó también de esos políticos. ¿Qué pasó? Sí. Yo no soy marxista, sin embargo, estudio todo ese producto intelectual que él dejó y uno de los que más me gusta leer es el 18 de Brumario de Luis Napoleón, donde él resalta pues lo detestable que en su opinión era Napoleón III, sin embargo ironiza que presentarlo como que fue una persona perversa y ya que tomó el poder y doblegó a la nación era inflarlo en vez de denostarlo, porque las cosas no suceden de manera aislada. Entonces esa clase política muy respetable, que pontificaba en el exterior, incluso nos formaba a nosotros en gran medida, pensaron que ellos estaban vacunados contra el extremismo. Pensaron que realmente la sociedad ya era inmune a los auges destruccionistas y al tomar por sentado eso que tanto les había costado, entonces dejaron las bases. ¿De qué se cansó la sociedad venezolana de esa parte? Primero, de nuevo, Venezuela tuvo un crecimiento como pocos otros, porque era petróleo y muchísimo petróleo, pero entonces eso genera, aunque sí, mucha salida de la pobreza, pero también muchos privilegiados que no escucharon los clamores de los segmentos más afectados, principalmente cuando hubo recortes en 1989 por la caída de la factura. Había quienes entendían que los recortes eran para los de abajo, pero que los de arriba mantenían sus privilegios. Eso no quiere decir que necesariamente era así, pero no argumentaron lo suficiente para explicar qué era lo que estaba pasando. Y mira, Luis, tú eres
una lumbrera de lo que es la comunicación. Tú eres alguien que sabe lo que son las relaciones públicas y tú sabes que las palabras importan, que el mensaje importa. Hasta la postura importa. Hasta la postura. Entonces, por más que quizás algunos entendieron que tenían la razón en ese momento, no lograron la legitimidad de origen y eso permitió que alguien que comunicó mejor que ellos, que resonó con las frustraciones de esa población, tomara el poder democráticamente para desde ahí destruir los cimientos que le permitieron la llegada. Llega Chávez al poder. Así es. ¿Qué pasa a la llegada de Chávez? ¿Qué cambia? ¿Qué empieza a cambiar en la sociedad venezolana? Fueron varios puntos de cambio. Porque primero, Perdón, te repito la pregunta porque, o te hago la pregunta porque, no nos llamemos engaño, en base a esa frustración que tú hablas, Chávez llega con un gran apoyo popular. claro. ¿Qué cambia a partir de ahí? Primero, ya como estaban completamente deslegitimados los partidos políticos anteriores, Acción Democrática, CUPEI y demás, Chávez llegó con un gran endoso. Entonces Chávez cambia la constitución mediante un proceso constituyente. Si la audiencia busca el video de cuando él se juramenta, él dice que lo hace sobre una moribunda constitución. Se reelige al establecer este concepto que no existía en Venezuela. La constituyente. La constituyente cambia una constitución para hacerla más acorde con el ideal chavista, pero tenía una población movilizada en su contra. En 2002 hubo un intento de golpe que casi triunfa, estuvo 48 horas fuera del poder. Entonces todo eso dejaba aparentemente vulnerable al comandante, pero pasó algo similar a lo que había sucedido en los 70, es que de nuevo inestabilidad en Medio Oriente, auge en los precios del petróleo. Y ahora, eso le dio poder a Chávez. pero poder como no podemos siquiera comprender nosotros aquí en República Dominicana. Aquí tenemos una economía que crece. Aquí tenemos servicios financieros que se reconstruyeron después de la crisis bancaria del 2003. Aquí tenemos minería, aquí tenemos turismo, aquí tenemos zonas francas, pero no tenemos, algunos dicen que sí tenemos, pero todavía no hemos... La realidad es que no tenemos. No estamos explotando petróleo, en todo caso. Ellos sí, con un petróleo que llegó a estar a 140. Tú dices que Chávez usó ese poder llamado petróleo para fortalecer sus relaciones internacionales con naciones que quizás le adversaban. Interno y externo, porque de nuevo, primero, al tener el petróleo en $140 en ese momento, y no 140 pasando de 120, sino que llegó a estar en 30 y llegó a pasar a 140, eso le permitió financiar programas sociales mucho más generosos que lo que se habían visto en los 70 y 80. Y así, con un discurso que legitimaba esas acciones. Y la audiencia me imagino que ha visto los videos, cuando él los miraba y le decían, miren, recuérdense que ustedes son los de abajo. Y estos escuálidos, como él se refería a los opositores, no los quieren. Yo los quiero a ustedes y yo por amor les estoy dando esto. Entonces fue narrativa con acciones. Y eso permitió también financiamiento hacia el exterior. Por ejemplo, Petrocaribe, que fue de gran ayuda en su momento para nosotros. Aunque no tanto como para las islas más pequeñas. Exactamente. Pero de nuevo, las islas tenemos un gran desafío en la producción energética. Incluso Hawái, que es estado americano, tiene problemas en ese sentido. Nosotros, eso es uno de los grandes desafíos, pero las islas más pequeñas, más aún. Entonces imagínense lo que significó Petrocaribe para nosotros, multiplíquenlo por 15, y eso era lo que significaba para San Vicente, para Bahamas. Pero llama la atención, Haxel, que independientemente de esa postura socialista de Chávez, su relación incluso con sus adversarios principales no era tan álgida como la de Maduro. ¿Por qué? Chávez actuaba en una posición de fuerza con muchísimo de financiamiento. Chávez era un tipo agradable, comencemos por ahí, o sea, le gustaba la pelota, le gustaba el cine, era un tipo que hacía chistes. Maduro de vez en cuando intenta imitarlo, solamente que no le sale tan bien la imitación, pero de nuevo, Chávez estaba buena parte de su estancia en el poder en una posición de fuerza. Tanto así que comenzaba a expropiar, clausuraba negocios, perseguía a sectores empresariales que lo adversaban, pero más que todo envalentonado por una alta factura petrolera. Cuando cae la factura petrolera, entonces empiezan a disminuir las influencias de Chávez. Porque el petróleo, que siempre ha sido más del 80% de las exportaciones de Venezuela, bajo Chávez llegó a ser 98%. Y eso con una alta factura es, vamos a decir, lucrativo, pero entonces cae la factura y se cayó tu economía por completo. Porque solamente se dedicaron a basar su economía en el petróleo. Claro. República Dominicana, que en los años 70 el 35% de nuestras exportaciones eran el azúcar. Cuando cayó el azúcar, recordaremos lo que eso terminó significando para la economía
del país, pero eso comenzó con una depresión económica en Venezuela, es cuando se comienza a ver el éxodo. Eso había arrancado con Chávez, pero empeora bajo Maduro, y es por eso que a diferencia del comandante, que tuvo espacios de luna de miel prolongada, Maduro no lo tuvo eso prácticamente ni por un segundo. Y Porque él llegó bajo una convulsión. Claro, solo que no había estallado tanto. ¿Por qué elige Chávez a Maduro, Axel, desde tu punto de vista, de estudiado de la materia? Y es importante eso porque aunque tú lo recuerdas muy bien, quizá algunos que nos están viendo no recordarán, si no se los refresco, Chávez, cuando sale a Cuba para su último tratamiento médico antes de fallecer, dice ante las cámaras que si llegase a pasarle algo, el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela debería ser Nicolás Maduro, que había sido su canciller, que había sido presidente del Congreso y que había mostrado ser una de las personas más leales a él, con menos ambición personal. Algunos pensaban que podía ser más bien Diosdado Cabello, que fue quien lideró. ¿Por qué no fue Diosdado Cabello? Algunos... Quien lideró, para que la gente tenga contexto, el Congreso en ese momento para la Constitución de Chávez. Y no solamente eso, sino que lideró la respuesta armada. Exacto, porque era militar también. Cuando tumban a Chávez en el 2002. Pero esto ha sucedido mucho a lo largo de la historia y yo sé que va a sonar un poco sorprendente, pero Maduro era visto como el menos recalcitrante ahí dentro. Yantre, gracias a Dios. Pero ha pasado mucho a lo largo de la historia. Miren, por ejemplo, Daniel Ortega en Nicaragua, dentro del Frente Sandinista, era considerado también el menos ambicioso. Que muchos lo admirábamos en su momento. Y ahí sigue. Claro, porque es una historia de nunca acabar. Maduro, de hecho, hay quienes entienden que es una cara. Yo no lo minimizo tanto. Algunos entienden que él es la imagen. Yo sí creo que él tiene el poder. Lleva 11 años. Hay gente que dice, para que la gente entienda lo que dice Axel, dicen que el poder detrás del trono es Diosdado Cabello. Hay quienes entienden eso. ¿Tú no? Yo creo que es algo mixto. Yo creo que Diosdado tiene muchísimo poder. Yo creo que ellos se han dividido eso, ¿tú entiendes? Muchos habían esperado eso, pero van 11 años. O sea, y no han peleado. Tú y yo podemos odiarnos y disimularlo, pero no 11 años. Eso es muy cuesta arriba, sin tener un líder encima. Porque, por ejemplo, si Chávez viviera y ellos se odian y se sabotean, al fin y al cabo Chávez los mantiene unidos. Pero hasta ahora se han mantenido unidos en base al interés de ese poder muy lucrativo. Axel, ¿qué pasó el domingo en Venezuela? Lo que pasó el domingo es algo burdo, vergonzoso y francamente inaceptable. Y es que se proclamó a Nicolás Maduro como ganador sin nada de información. Con un papel. Hace 7 días que los venezolanos votaron, cerraron las urnas a las 6 de la tarde y a la medianoche se anunció a Nicolás Maduro, pero no hay acceso a actas. Y de nuevo, hay que recordar que este es un segmento en el poder que llegó en gran medida amparado, sí, por la vía armada, pero también por su gran narrativa comunicacional, con su gran propaganda que resonaba. Tú no tenías que ser chavista, yo no tenía que ser chavista para ver la manera en que ellos hablaban y decir, hey, esto resuena. Porque por lo menos encontraban algún argumento para desde ahí golpear. Pero ahora mismo no hay ninguno porque no hay acceso a información. Y eso, si hubiese pasado aquí en República Dominicana, el país hubiese estado prendido en fuego. No obstante, es lo que algunos quieren que se acepte en Venezuela. Y eso no va a pasar. Por eso yo creo que inició la transición. ¿Qué cambió en Venezuela? ¿Verdad? Tú y yo hablábamos fuera del aire que hubo un momento que la sociedad se rebeló. Pero a estos niveles, lo que uno percibía, y yo lo decía y tú me escuchaste en mi comentario central, era que se juntó por primera vez la percepción con la realidad. Es decir, se percibía que Maduro no ganaba y la realidad es que la gente votó en contra. Claro. ¿Qué pasó en ese aspecto? Tú lo has dicho de una manera lúcida. Se juntó la percepción con la realidad. Y yo no quiero que en la audiencia piensen que yo creo que la comunicación lo es todo, ni que la percepción lo es todo, pero hay que creer lo que tú estás haciendo. ¿Y por qué esa frase que acabo de repetir, Luis, yo la considero muy lúcida? Porque muchos entendían que había una mayoría opositora, pero no siempre tenían cómo confirmarlo, porque en 2013, cuando fue Maduro contra Enrique Capriles, la diferencia fue un 1 porcentual. Y después de ahí... Eso yo no entendí, ¿verdad? Pero después de ahí no se había vuelto a tener elecciones con participación opositora. Ahora mismo, las actas apuntan de la oposición, que tenían delegados, que los recogían. Casi un 65%. Y eso se siente, eso se palpa. Entonces no necesariamente la gente sale
a desestabilizar las calles, pero saben que hay una victoria opositora. Hablemos un poco de un fenómeno político que se ha dado en Venezuela raro, y es el arrastre de María Corina Machado a el candidato de la oposición. Sabemos que a ella le inhabilitaron y demás. Ese fenómeno es raro, Haxel, desde tu punto de vista. No exactamente, hay otros ejemplos a lo largo de la historia. Por ejemplo, en 1973 en Argentina estaba inhabilitado para presentarse el general Juan Domingo Perón del Partido Justicialista. Sin embargo, su organización postula a Héctor Cámpora, quien tenía un eslogan que ha pasado a la historia, que era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Entonces el símbolo era el fundador. Que sería lo mismo aquí. Definitivamente. Edmundo González es una persona agradable, es un intelectual, es un diplomático, ha sido embajador, pero no es la figura que uno piensa para liderar una resistencia. La resistencia y la oposición y el segmento democrático lo lidera María Corina, quien fue inhabilitada de manera tendenciosa, pero entendiendo que esto no se trataba de ella, sino que se trataba de la libertad de Venezuela, puso todo su apoyo detrás del candidato Edmundo González, que ha sido ahora mismo la figura, porque a todos los demás querían inhabilitarlo, pero él precisamente por ese perfil tan bajo que había tenido previamente, no pudo ser inhabilitado y pudo salir en la boleta, y que a nadie le quepa duda. Ganó la elección, ahora lo que toca es cobrar. Acá, pero ganó la elección, pero vemos que Venezuela sigue en las mismas. ¿Qué le depara a Venezuela desde tu punto de vista de manera mediática? A mí no me gusta jugar a la astrología, sin embargo, a mí me gusta establecer hechos para desde esos entonces más o menos tener una idea de qué está pasando. Y cuando uno conoce lo que está pasando, más o menos puede tener una mejor idea de lo que pudiese pasar. De nuevo, cuando casi el 70% de la población te vota en contra, ya eso es insostenible, porque tú puedes sobrevivir con un 45%, tú puedes sobrevivir con un 40%. Es más, Luis, tú puedes sobrevivir con 35%. Pero tú no puedes sobrevivir con 70% en contra, tú representando solamente un tercio del electorado. Entonces, por eso mismo yo creo que Nicolás Maduro está buscando quizás una salida negociada desde una posición de fuerza. ¿Y cuál salida pudiera ser? Obviamente, a él lo que más le afecta es la orden de captura y lo que más le afecta es la imputación en la Corte Penal Internacional, las recompensas que han establecido de 15 millones de dólares por agarrarlo y demás. Yo creo que buscar cierto nivel... Pero una salida, Haxel, pudiera ser, por ejemplo, que Maduro se vaya a uno de esos países amigos, exiliados. ¿Tú entiendes pudiera venir por ahí? Eso pudiera ser, sin embargo, de nuevo, él tiene tanto poder ahora mismo que irse sin que lo derroquen, yo no lo veo tan posible. ¿Se derroca una dictadura con votos? No exactamente, pero los votos pueden llevar al movimiento que lleva hacia la caída de la dictadura. Pasó en Panamá en 1989 y pasó en Chile, que era una situación distinta. Pero en Panamá igual. Sí, en Panamá Noriega quería Había quedarse. una acusación de narcotráfico directo, cosa que no lo tiene... Hay, bueno, tiene sus cositas, pero... hay muchas cosas. En Chile eso nunca hubo, pero también hay que marcar la diferencia entre la formación de cada uno. El general Pinochet, obviamente por su inclinación occidental, al verse completamente aislado, sabía que para él era insostenible. ¿Tu opinión de la posición del presidente Luis Abinader en torno al caso Venezuela? Y yo quiero que me escuchen de manera clara, porque esto va más allá de solamente solidaridad democrática. En República Dominicana, el tema Venezuela no mueve votos. En República Dominicana, el tema ideológico no es algo que tenga impacto desde el punto de vista electoral. En nuestro país, esto no es algo existencial. Entonces, alguien que se encuentre en el Palacio Nacional pudo haber perfectamente dicho, esto no nos impacta, así que yo me voy a quedar callado, que hable mi canciller, y en todo caso yo evado la pregunta. Pero ¿qué hizo Luis Abinader? Como demócrata liberal que es, habló de una forma clara, precisa, directa e inequívoca, no que si alguien ganó o alguien perdió, sino que debe respetarse transparencia, el reglamento electoral. Y yo por eso, que he estado en 77 países, he estado en 37 elecciones de 24, entiendo que de lo más grande que tenemos en nuestro país, que nos permite avanzar, es justamente ese consenso democrático liberal, y por eso yo siento orgullo
de que quien prestó juramento el 16 de agosto del 2020 y que vuelve a prestar juramento ahora el 16 de agosto del 2024, lo hace convencido de que sin democracia no puede haber realmente paz. Y él mismo lo dijo en la semanal cuando proclamó: él se va de aquí el 16 de agosto del 2028 y se acabará el Luis Abinader presidente, pero no se acabará el Luis Abinader demócrata. Hay mucha gente que ha cuestionado la participación como observador del expresidente Leonel Fernández. ¿Cómo consideras tú ese papel jugado allí por Leonel? No me atrevo todavía a emitir una sentencia por el... ¿Pero lo ves acorde, bien? ¿Cómo lo ves? Es que todo depende de cómo termine, porque te explico. Leonel Fernández por lo menos se reunió con Edmundo González, cosa que no quisieron los expresidentes Ernesto Samper y José Luis Rodríguez Zapatero. Leonel Fernández creo que ha emitido unas cuantas declaraciones. Ellos no quisieron, fue. No, mira que la foto es solamente Leonel. Entonces, si él está buscando esto para servir como mediador, pues magnífico. Ahora, si lo que termina haciendo es que se trató de turismo político, electoral... ¿Cómo pudiera salir Leonel Fernández bien parado de este lío que tiene? Si sale información de que él jugó algún rol desde el punto de vista de intentar bajar mediático las tensiones. Y demás. Por eso digo de mediador. Por eso digo que no me atrevo a emitir sentencia. Ahora, si él lo que hizo fue que viajó, que se tiró fotos, que se reunió y volvió. Si Leonel valida, tú hablas de que esto no da voto en República Dominicana o quita. ¿Qué pudiera pasar con el futuro político de Leonel si sale a validar ese veredicto del CNE? Yo no creo que a nivel de votos necesariamente mueva mucho. Sin embargo, yo creo que va a quedar bien claro quién es demócrata y quién no. Va a quedar bien claro quién es liberal y quién no. Va a quedar bien claro quién tiene compromiso con la institucionalidad republicana en nuestra región y quién no. Por eso, si Leonel Fernández lo que hizo fue viajar para tirarse fotos y hacer turismo, yo creo que cometió uno de los peores errores de su vida política internacional que tanto le apasiona. Ahora, si él está haciendo algo en privado que tú y yo no sabemos, claro, entonces el tiempo lo dirá. Finalmente, Haxel, ¿qué papel, porque hablan muchos, OEA, todo el mundo habla mucho, qué papel, ya vimos que fallaron la semana pasada en, ¿verdad?, tratar de tener algún rol protagónico. ¿Qué papel puede jugar la OEA en este caso? La OEA necesitaba mayoría absoluta de votos para pasar la resolución que fuese útil a la situación. Mayoría de votos son 18, sin embargo, solamente hubo 17 votos a favor, hubo 11 abstenciones, lo cual significó que no pasó la resolución. Brasil, Colombia y México, que eran algunos de los que podían sumar hacia esa mayoría, están ahora queriendo decir que se trataba de una abstención estratégica para poder servir como mediadores, pero yo me voy un poquito más lejos. Algo de lo que se le preguntó al presidente Abinader en la semanal de la semana recién pasada era justamente el rol de la OEA y si República Dominicana podía quizás tener una candidatura a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Yo creo que precisamente siendo nosotros el país más políticamente estable, siendo el país que tiene ahora mismo mejores relaciones multiideológicas y siendo ahora mismo uno de los mejores ejemplos de lo que es la cultura de paz en la región, definitivamente deberíamos pensar en que República Dominicana presente una candidatura a la Organización de Estados Americanos, que sería también, vuelvo y repito, un logro de Luis Abinader, que es hoy en día el demócrata por excelencia en la región, y que de su país, que él gobierna, salga una secretaría general. Yo creo que será no solamente una gran situación de reconocimiento, sino que será una gran responsabilidad para seguir promoviendo esos valores. Haxel, muchas gracias. Gracias, Luis. Haxel Román González fue nuestro invitado este domingo en Precisando. Ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, afirmó que el país se encamina a convertirse en una nación logística, dadas las mejoras operativas y de seguridad que impulsa la Dirección General de Aduanas con la implementación de la tecnología, lo cual llevará al sector a convertirse en un próximo eje económico. En otra información, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales lanzó el documento con los lineamientos a seguir en la aplicación de la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones
producidas por la deforestación y degradación de los bosques, iniciativa que cuenta con el respaldo del Banco Mundial. En el plano internacional, el Parlamento Centroamericano ha admitido la iniciativa de la Ley Marco para el fomento al turismo rural, agropecuario y comunitario para Centroamérica y República Dominicana, con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico y social de las áreas rurales, preservar el patrimonio cultural y natural y promover prácticas de turismo sostenible y responsable en la región, de la autoría del diputado dominicano Luis Corona Suárez. Gracias, como de costumbre, a nuestro equipo de prensa por ese importante resumen de noticias nacionales e internacionales. Si a ustedes no tenemos tiempo para más este domingo en Precisando, descansen. Feliz resto de la noche y continúen con la programación de ATV Canal 35.